Hola, hola, mis queridos y queridas. Les doy la bienvenida a este nuevo episodio de nuestro podcast El Sancocho del Ser. Yo soy Carolina Bahamón y recuerden que quiero acompañarlos a diseñar su propia vida excepcional. Hoy los voy a invitar a que profundicemos en el tema de la visualización y a que se queden hasta el final porque les voy a dar un regalo que es el tratamiento para prepararse para la visualización. Una de las cosas más importantes que quiero tratar en este podcast es la influencia de nuestra capacidad para crear a partir de un pensamiento enfocado. Muchas personas piensan que es necesario luchar por los sueños y esforzarse enormemente o resignarse a simplemente sobrevivir. Sin embargo, si no orientamos esas luchas y esos esfuerzos hacia lo que realmente queremos lograr, esa energía se disipa inútilmente. Por lo tanto, una de las herramientas más importantes y uno de los primeros pasos para alcanzar nuestros sueños es enfocar nuestro pensamiento. Esto implica tomar decisiones, comprometernos emocionalmente y limpiar nuestros hábitos mentales. En este contexto hay una herramienta en la que me gustaría profundizar un poco, la visualización. Entonces, aquí vamos. Para la mayoría de las personas, los pensamientos se generan de manera inconsciente. En otras palabras, la gente está pensando sin realmente darse cuenta de ello. Es cierto que los pensamientos son una constante en nuestra vida y si no prestamos atención a lo que estamos pensando, estamos desperdiciando energía y recursos en algo de lo que no tenemos la menor idea. Por lo tanto, es algo muy natural y por ende algo en lo que muy pocos reflexionamos. En algún momento decidimos, esto es lo que estoy pensando. Pero como estamos solos en nuestra mente, no tenemos un punto de comparación. No es como si pudiéramos decir, Argentina está jugando peor que Chile, Uruguay o Colombia. Así como no puedes ver cómo tu forma de pensar es diferente. Solo tenemos percepciones de lo que los demás proyectan con su lenguaje y con su cuerpo. Al final, eso no es el pensamiento. Entonces, ¿qué es que no sabemos pensar? ¿Cómo es que no sabemos pensar? ¿No sabemos pensar realmente? Este es un tema muy etéreo, muy gaseoso. Si los pensamientos no son fácilmente tangibles, por lo tanto, como tú lo estás mencionando, a veces nos perdemos en este mundo que nos resulta difícil de comprender desde la lógica a la que nos lleva la mente para entender las cosas. No es algo que podamos tocar, oler ni saborear para entender y para poder comparar como tú lo estás mencionando, pero sí es una experiencia. Por lo tanto, vamos a comenzar a ser conscientes de esa experiencia. Y para ello voy a utilizar una herramienta que puede parecer infantil, pero que nos resulta muy útil si han visto historietas o cómics, los que veíamos en revistas o en el periódico y que ahora vemos en formato digital. Ustedes habrán notado cómo los personajes de estos cómics se comunican a través de lo que se llaman bocadillos, es decir, ese pequeño espacio en forma de nube en donde se presenta ese diálogo, que es el diálogo interno. Los pensamientos, para que los podamos entender, suceden de la misma manera. Es como si surgiera de nuestra cabeza una nubecita que se convierte en esa imagen, que se transforma de pronto en una película, en un diálogo interno, que solamente nosotros podemos ver. Entonces, cuando decimos imagina, estamos utilizando esa facultad que tenemos de pensar, que en algún momento es la imaginación. La imaginación es la capacidad de generar pensamientos desde nuestra dimensión mental. Cuando yo genero en mi mente una pantalla mental, esas imágenes, esos sonidos, esas experiencias, como si fuera una película, eso es lo que llamamos pensamientos. Necesitamos comprender que el mundo de los pensamientos es diferente del mundo que estamos vivenciando a través de nuestros sentidos. Lo que vemos, lo que vivimos, lo que sentimos está fuera de nuestro sistema. Es lo que llamo el mundo exterior. El pensamiento, aunque también es visual, auditivo y kinestésico, está dentro de nuestro sistema
en nuestra pantalla mental. Eso hace parte de nuestro mundo interior. Entonces allí es donde tenemos que hacer la distinción. Obviamente, como este podcast está enfocado en la experiencia, hagamos un ejercicio. Hazte consciente del lugar en el que te encuentras en este momento. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás escuchando el podcast? ¿Estás frente a tu computadora? Tal vez tienes Spotify abierto en el celular o escuchándolo mientras vas en el carro. ¿Estás recostado? Quizás te encuentras en otro lugar, en tu oficina. Sea cual sea el lugar en el que estés, ese espacio es tu realidad. Sé consciente de lo que entra por tus ojos, los sonidos, el ambiente y tus sensaciones corporales. En otras palabras, hazte consciente de lo que perciben tus sentidos. Ahora, trasladémonos a un espacio mental. Imagina que en ese espacio hay un elefante rosado con lunares morados que lleva un sombrero azul. Y en ese instante te vas a dar cuenta, en nuestra imaginación, en esa pantalla mental, estamos viendo ese elefante con esas características. Allí podemos entender que el elefante rosado con el sombrero no está en nuestra realidad. No lo podemos ver, ni escuchar, ni sentir, ni oler, pero sí lo podemos imaginar. Esta posición de imaginación, esta construcción es el espacio de creación de nuestro pensamiento. Y esto es un pensamiento que estamos visualizando. ¿Cómo este ejercicio nos ayuda para llegar más fácilmente a nuestras metas? En el workshop de Vida Excepcional, que es uno de los más importantes que tenemos para ti en nuestra empresa, es una certificación de inteligencia emocional, trabajamos un módulo completo sobre la composición virtual. Este consiste en un ejercicio para entender cómo funciona nuestro pensamiento e introducir en él las imágenes que deseamos tener. En este módulo nos planteamos la pregunta de ¿para qué pensamos? Resulta que no sabemos. Rara vez nos detenemos desde una perspectiva filosófica pero personal a considerar para qué pensamos. Y aquí es donde se revela la ingeniera que llevo dentro, porque esta no es una cuestión que se responda únicamente mediante reflexión. La realidad es esta. Si ya sabemos que la respiración es vital porque oxigena nuestro sistema, a pesar de que también es un proceso inconsciente del que rara vez nos damos cuenta. Lo mismo sucede con el pensamiento. Pensar es un ejercicio enormemente inconsciente, pero necesitamos entender para qué pensamos y para qué construimos esos pensamientos en esa pantalla de imaginación. La respuesta que he encontrado y que quiero compartir con ustedes en este podcast es que pensamos para dos cosas. La primera es que pensamos para recordar momentos específicos y para crear desde la planificación en nuestra vida. Como ya he mencionado en algunos otros episodios, el pensamiento es como la maqueta que necesitamos tener antes de construir un edificio. Si nosotros no tenemos una maqueta o un plan inicial, la construcción en la realidad no solo será difícil, sino que estará desenfocada y desperdiciaremos la mayoría de nuestros recursos. Por tanto, los esfuerzos que hago para lograr algo están completamente desenfocados. Esa es la respuesta a la pregunta ¿para qué pensamos? Bueno, y entonces ahora la pregunta es ¿cómo lo hago? ¿Cómo pensamos? ¿Ok? Aquí es donde hablamos específicamente de la herramienta de la visualización, que me encanta. Esta nos permite usar nuestras facultades para construir pensamientos, de modo que esas maquetas mentales sean muy sofisticadas. A esto le llamamos composición mental. Debe ser lo suficientemente detallada para que todos los esfuerzos que haga estén bien direccionados y completamente enfocados. Cuando hablo de esfuerzo, me refiero a toda mi fuerza, toda mi capacidad, toda mi fortaleza que se enfoca precisamente en la consecución de un objetivo específico. Para poder visualizar y utilizar correctamente la visualización, debemos responder una pregunta concreta. Y esa pregunta es, ¿qué es lo que yo sí quiero que suceda? El enfoque de atención que es tan importante. Cuando comienzo a reflexionar sobre la respuesta a esta pregunta, también comienzo a darme cuenta de cómo quiero vivir mi vida con esa experiencia.
Por ejemplo, si lo que quieres es comprar una casa, debes preguntarte, ¿qué es lo que quiero que suceda? Al hacer esta pregunta, tú comienzas a visualizar tu vida en esa casa. Empiezas a responder la pregunta, quiero, por ejemplo, levantarme los domingos por la mañana y sembrar plantas en el jardín. Por lo tanto, la casa que quiero, pues debe tener un espacio para un jardín. Si quiero que los sábados por la mañana sea un espacio para mi familia, entonces necesito tener la posibilidad de preparar el desayuno al mismo tiempo que mi familia está toda en el comedor. Por lo tanto, mi casa debe tener una cocina abierta que dé al comedor para que yo pueda interactuar con mi familia en ese momento. En ese momento no cabe la pregunta, ¿cuál es el propósito de eso que voy a lograr? Por supuesto que sí. Esta pregunta sobre el propósito es algo que debe estar presente de manera permanente, porque implica un cierto nivel de trascendencia en el pensamiento. Ustedes saben que me encanta la parte trascendental. Cuando respondo a la pregunta, ¿qué es lo que quiero que suceda realmente? Estoy dirigiendo a mi mente para que construya la película de lo que yo quiero llegar a vivir. Eso me vuelve realmente creativo, con el enfoque que considero realmente necesario. Ahora, si vamos a hablar de los malos hábitos mentales, porque nosotros los latinoamericanos tenemos unos hábitos mentales bastante complicados, somos generalmente pesimistas. Es decir, solemos imaginar el peor de los resultados. No soy pesimista, soy realista, dice la gente. Y a veces esas personas son gente cercana. Pero eso es una construcción mental que nace de una cultura pesimista, y ser pesimista es un mal hábito mental. Piensa en tu propia experiencia. Por ejemplo, yo he vivido en Bogotá casi toda mi vida. ¿Cuántas veces me han robado durante estos años que yo llevo acá? La verdad es que ninguna. Y la respuesta para muchas personas será como mucho 5 o 6 veces en todos estos años. Eso significa que tu realidad está mucho más llena de cosas buenas, de cosas positivas. Por lo tanto, cuando dices soy realista, debería significar que observas tu propia experiencia y te das cuenta de que la realidad es algo distinto de lo que los periódicos, las noticias o Twitter o la tía Benita o el vecino te meten en la cabeza. El espacio de realidad significa lo que estás viviendo, lo que estás haciendo. Y eso se construye a partir de un paso previo. ¿Cuál es la construcción mental que tú has desarrollado para llevar a cabo esa actividad? Es decir, es precisamente el uso de la mente, proyectándola hacia el futuro, imaginando eso, respondiendo a la pregunta, ¿qué es lo que quiero vivir? Y después de eso, ¿qué sucede? Entonces, tenemos que ser muy concretos en cómo adornar nuestra pintura mental. Cuando respondes a la pregunta, ¿qué es lo que quieres que suceda? Tienes que ser específico. Volvamos al ejemplo de la casa. Dices, quiero tener una casa con un jardín en donde pueda cultivar mis plantas los domingos como a mí que me encanta. Perfecto, pero ¿qué significa eso exactamente? ¿Qué tipo de plantas? Necesitamos ser más específicos. Por ejemplo, tal vez quieras plantar árboles o tal vez prefieres plantar flores o quizás quieras cultivar tu propia comida en una huerta. ¿Qué es lo que específicamente quieres plantar los domingos en tu jardín? Este nivel de detalle te va a permitir visualizar realmente lo que quieres lograr. Pues porque es muy diferente tener un jardín para flores que uno para sembrar árboles, que requiere mucho más espacio y otro tipo de trabajo. Y un jardín para sembrar una huerta también es muy distinto. Cada opción genera una representación mental diferente. Por lo tanto, la visualización de cada aspecto sería completamente diferente. ¿Qué pasa acá con la pregunta cómo? No limita el cómo el proceso de visualización, ¿no? A veces revisamos eso. Yo quiero recordarles que somos seres multidimensionales. Y al hablar de visualización nos estamos refiriendo a la dimensión mental. Sin embargo, recordemos cuáles son nuestras 4 dimensiones: mental, emocional, física y trascendental. Al hablar de visualización,
estamos discutiendo cómo utilizar nuestra dimensión mental. Pero cuando me preguntas cómo alcanzar esa visualización, estamos incorporando las otras dimensiones y sus recursos para lograr los resultados deseados. Entonces, ¿cómo logro esa meta? ¿Cómo hago realidad lo que estoy visualizando? ¿Cómo construyo ese edificio a partir de ese modelo que tengo en mi mente? Aquí es donde entran en juego las otras dimensiones. Por ejemplo, la física. Necesito construir nuevos hábitos, porque recuerden que en la dimensión física es donde reside la acción, el hacer. Y este hacer se lleva a cabo en el momento presente, que es la vida real. No es suficiente simplemente con visualizar. Ese es uno de los grandes errores que se cometen en ciertos enfoques centrados en técnicas de energías y visualizaciones únicamente. Te dicen que visualices durante 5 minutos y eso se convertirá en realidad en tu vida. Sin embargo, la visualización no es lo único que necesitamos para alcanzar nuestros objetivos. Es un paso fundamental. La visualización es una herramienta fundamental y es necesario hacerla bien, usarla bien. Eso implica responder de manera muy específica a la pregunta: ¿qué es lo que quiero que suceda? Y construir esos pensamientos en mi mente como una película. Pero después de eso vienen los pasos de construir nuevos hábitos. Tengo que hacer cosas diferentes, porque si sigo haciendo lo mismo, pues incluso con una excelente visualización en mi cabeza no voy a poder lograrlo. Se trata de congruencia. Además, necesito construir nuevos mecanismos emocionales. Debes ser mucho más consciente de cuál es la emoción que te conecta con esa visualización. La emoción que te conecta con esa visualización es de incapacidad o de posibilidad. Tenemos que revisar muy bien qué tipo de emocionalidad hay aquí. Lo que quiero resaltar es que la visualización es también una herramienta de cambio. Por supuesto, debemos estar conectados con las 4 dimensiones, pero la visualización es uno de los primeros pasos y es excelente para unificar estas 4 dimensiones hacia un único foco. Entonces, si te encuentras en un momento difícil de la vida, donde hay desmotivación, donde no quieres hacer nada, donde te cuesta trabajo cumplir con tus responsabilidades y solo lo haces porque estás comprometido con tu familia, tus hijos, tu esposa, tu novio o tus responsabilidades, tus deudas, etc. Utiliza la visualización para salir de ese ostracismo. Se puede hacer a través del buen hábito mental de visualizar lo que sí quieres vivir. Y esto también está conectado con la visualización del cómo. Cuando respondes a la pregunta ¿qué es lo que quiero lograr? Y tienes una imagen mental súper concreta de lo que quieres alcanzar, puedes preguntarte ¿cómo lo logro? Y puedes definir el proceso a través de la visualización. Por ejemplo, si en tu visualización quieres pesar 12 o 15 kilogramos menos y te visualizas delgado y vestido como deseas, sintiéndote liviano, siendo más hábil y flexible, ese es el primer paso, el primero. Es importantísimo. El segundo paso es visualizarte yendo al gimnasio todos los días o saliendo a correr al parque todos los días. Puedes visualizarte en ese proceso de construcción a partir de la acción, lo que genera una conexión emocional diferente. Te motivará más y te moverá más hacia el logro de ese resultado. Eso tiene muchísimo que ver con el hecho de que a veces se crea un vacío entre la visualización y la acción, porque no nos damos el tiempo de visualizar ese proceso de cómo hacerlo, en donde construimos una película de nosotros mismos haciendo las cosas correctamente para obtener el resultado deseado. Bueno, y entonces, pues, ¿cómo visualizar de manera eficaz? Limpieza mental. La limpieza mental debe realizarse a partir de la eliminación de creencias limitantes. Todas esas expectativas que sostienes, como estoy haciendo esto por mis padres o por mi pareja o por mis hijos, todo esto debe ser purificado para lograr un proceso de visualización efectivo. Mi recomendación definitiva es que las personas se unan a nosotros en nuestros procesos de coaching, en los procesos de Exceptional Life Design, para que puedan realizar este ejercicio de limpieza mental y aprender a utilizar las herramientas de visualización que entregamos en Vida Excepcional con el objetivo de realmente alcanzar esos objetivos. Lo veo con el acto
como el acto de abonar la tierra. Cuando vas a sembrar, primero necesitas que la tierra esté limpia, que esté abonada con los minerales y sales suficientes para producir el fruto, etc. Eso es así exactamente. Y saben que no tenemos muchos espacios dedicados al cultivo de nuestra mente. Tenemos pésimos hábitos mentales. Nuestra mente está constantemente siendo invadida por mucha información, está saturada y la mayoría de esa información es basura, es contraproducente. Ahora más que nunca tenemos constantemente pantallas frente a nosotros, el móvil, la tablet, el ordenador, el televisor. Hay mucha información que se nos introduce en la mente y estamos necesitando hacer una pausa para no solo recibir, sino también emitir. Y ese acto de limpieza, de poner en pausa y de entregar, es construir nuestros pensamientos a partir de las decisiones y herramientas que tenemos para hacer esa construcción. Ahora quiero regalarte este tratamiento. Precisamente porque estamos en este mundo caótico de la inundación de toda la información para nuestra mente, hoy te quiero regalar este tratamiento para hacer limpieza mental y preparar nuestra mente para visualizar. Respira profundo y resuena con esta información. En el momento divino en el que me encuentro, me reconozco como un ser creador y me conecto con todas las posibilidades para soñar y hacer realidad mi vida soñada. Soy consciente de mis pensamientos malsanos para transformarlos y mi mente se dispone a ser libre. La vida me ama y en la mente de Dios lo que es conveniente para mí ya existe y está en camino de hacerse realidad. Yo entrego mi gratitud y respeto. Muchas gracias. Así es. Conéctate con el Sancocho del Ser cada semana. Recuerda inscribirte a nuestra Masterclass del mes y da el paso para diseñar tu propia vida excepcional, comenzando por tu proceso de acompañamiento con Nico o conmigo. Gracias por estar con nosotros, seguirnos en nuestras redes sociales y te dejo con mi frase de oro: amor por todo y por todos.